Muy bien, vámonos con es la parte número 2 de esta serie de parábolas y hablamos la introducción la semana pasada. Hoy vamos a entrar ya en esto. Vamos a hablar sobre la primer parábola, que es la parábola del sembrador. Para eso tendríamos que ir a Mateo capítulo 13, versículo 3. La palabra del sembrador está ubicada en 3 evangelios diferentes. Nosotros vamos a tomar Mateo. Y mientras ustedes lo encuentran ahí en sus Biblias, yo les quiero decir, la parábola del sembrador es una lección acerca de la manera en cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir, la parábola del sembrador es una lección acerca de cómo nosotros recibimos en nuestro corazón la palabra de Dios. En Mateo 13, 3 empiezo a leer. Jesús está aquí hablando esta parábola y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en tierra, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, la cual al 100, la cual al 60 y cual al 30 por uno. Versículo 9: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces encontramos que Jesús está hablando de esta primer parábola. Recordemos algo de la semana pasada que nos va a ayudar. Jesús empieza a predicar en parábolas. Es un cambio de estilo en su predicación. Es un cambio de lenguaje en la manera en cómo Jesús estaba enseñando las parábolas. Lo mencionamos domingo pasado. Antes, si tomáramos el evangelio de Mateo, antes de Mateo 12 y 13, Jesús está predicando tan claramente la palabra de Dios. Y no quiere decir que después de 13 es confuso, solamente hay parábolas. El asunto es que antes de esto Jesús estaba revelando todas las verdades a todos los que estaban ahí. Pero los fariseos empezaron a atacar a Jesús por muchas cosas, pero principalmente por la manera en cómo Jesús no respetaba la manera en cómo ellos pensaban que el día sábado o el día de reposo se tenía que llevar. Mencionamos que los fariseos eran muy condenadores, muy legalistas, que tenían sus propias interpretaciones, y un día de reposo en Israel en estas épocas era tenso, era cansado, era difícil de llevar, y Jesús no estaba de acuerdo porque Jesús entendía la verdadera aplicación del día de reposo. Entonces los fariseos empiezan a llevar a Jesús personas como el hombre de la mano seca para encontrar algo con qué acusarlo. Y ellos pensaban, si lo sana en el día de reposo, está trabajando. A mí me suena tan absurdo, ¿me explico? Pero para ellos así era. Y llega un momento en donde lo acusan por echar fuera a los demonios por Belcebú. Y cuando esto sucede, Jesús, ¿verdad? Una de las veces que les dice generación de víboras, está registrado aquí. Jesús entiende que estas personas no tienen los oídos para oír, y Jesús empieza a cambiar su manera de predicar, y ahora lo está haciendo en parábolas. Las parábolas son relatos sencillos de cosas cotidianas que Jesús y aquellos hombres vivían en aquellas épocas. Y esta última parte está muy interesante, ¿verdad? En el 13:9, el que tiene oídos para oír, oiga. Significa que a partir de ese momento, aquellos que tenían la disposición en su corazón de escuchar la palabra de Dios son los que entenderían las verdades del reino. A partir de ese momento hay una línea que separa a los que tienen un corazón y una disposición para escuchar y vivir la palabra de Dios, y los que no. Entonces es tan interesante que Jesús toma, si tomáramos cronológicamente Mateo, Jesús toma la parábola del sembrador como en mi opinión, la primer parábola contada.
Y la parábola del sembrador es una lección acerca de la manera en cómo recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón. Para mí es como bien interesante que Jesús habla esta parábola para explicar las siguientes parábolas. Es como una parábola para explicar las parábolas, o como una parábola que es la puerta que nos mete al entendimiento de las parábolas. No tengas miedo de las parábolas. Si tú eres un discípulo de Jesús, has rendido tu vida a Cristo y tienes la disposición de oír la palabra de Dios, la revelación va a venir a tu vida. No tengas temor entonces. Qué interesante es que Jesús está hablando estos ejemplos del sembrador. Menciona 4 tierras diferentes y yo quiero tomar ahorita un tiempo para explicarlas, no tanto espiritualmente, sino, ¿cómo se dice? Botánicamente, agriculturalmente. Quiero explicarlo. ¿Por qué? Porque para ellos eran relatos sencillos de cosas cotidianas que vivían. Para nosotros no, a menos de que tengas una ingeniería en agronomía. Casi todos nosotros no entendemos mucho de cómo sembrar. Entendemos el WhatsApp y el Facebook, ese sí, con todo. Y Jesús contaría parábolas del Facebook, ¿verdad? Un hombre publicó en su perfil, ¿verdad? Y 2000 años después tendríamos que explicarles a los galácticos aquellos que era el Facebook, y decían, ya no tenían el chip, lo usaban en aparatos, qué chistoso. Pero bueno, esa es otra predicación. Jesús menciona 4 tipos de terrenos diferentes, o de 4 tierras diferentes en los cuales cae la semilla. Ojo con esto, traje aquí unas semillas, son frijoles, ahorita los recojo, lo prometo. Pero al momento de sembrar, ¿verdad? Pues los sembradores hacían algo como esto en la tierra. ¿Y cómo controlamos dónde caen exactamente los frijoles? Algunos cayeron ahí donde están los Ortiz. Veo 2 o 3 aquí en la plataforma. Estamos sembrando. ¿Me explico? Y entonces las semillas caen en diferentes lugares. Jesús está explicando esto, ellos lo entendían. El primer terreno en el que caen es el camino. Vamos a pensar y hablar del camino. El camino, bueno, Jesús dijo, cansado del camino, ¿verdad? Pero eso es otra cosa. El camino era un lugar naturalmente donde era el tráfico de personas. La tierra en ese camino estaba tan pisada por tantos años, por tantas personas, que se endurecía. Si le agregamos a esto que en aquellos días tal vez se usaban carretas o animales como burros y caballos pesados y fuertes seguían pisando, la tierra de estos lugares era como cualquier sendero. Si les ha tocado ir a ranchos o al bosque, cómo se hacen los senderos, la tierra en estos lugares estaba endurecida. Las semillas que caían ahí no entraban a la tierra, se quedaban afuera por la dureza de esta tierra. Era muy cercano al pavimento que nosotros tenemos ahorita, de manera que estas semillas no tenían ninguna esperanza de producir fruto, porque no se enterraban en la tierra, y al estar visiblemente como estos frijoles que tiré, las aves llegaban y las comían. Tenemos el segundo terreno, que son los pedregales. A simple vista lo leemos y pensamos como un montón de tierras como las que todos los fines de semana nos vienen y nos ponen aquí afuera, bien lindos nuestros vecinos. Creen que están pavimentando, pero eso es otra cosa. Pensamos que son así montones de piedras, ¿no? Y que ahí se avienta la semilla. No, no es así. Ojo con esto. Los sembradores experimentados removían la tierra. Nosotros lo entendemos por arar. Hoy en día hay tractores para hacer esto, pero en aquellos días un par de toros jalaban y enterraban un como tenedor gigante en la tierra, y ese iba escarbando para ablandar la tierra para que las semillas pudieran entrar. Ellos lo hacían, y la maquinaria o herramientas que tenían en aquellos tiempos, ¿verdad?, creaba cierto nivel de surco. El asunto es estos pedregales son realmente capas de tierra que están probablemente 20 centímetros abajo de la parte en donde escarbaron para ablandar la semilla. Las herramientas que tenían en aquellas épocas no les permitía ir más profundo, de manera que el sembrador preparaba la tierra, pero no sabía si había una capa más profunda o un área rocosa más abajo de teóricamente 20 centímetros. Y estos son los pedregales de los que Jesús está hablando. ¿Qué sucede? Si ustedes se imaginan una capa de tierra como esta,
La semilla se entierra a cierta distancia y empieza a soltar raíz. Y para mí también esto es toda una revelación, porque la parte de la raíz es directamente proporcional al crecimiento que estos frutos o estos sembradíos podían tener. Y todavía no estamos hablando de lo espiritual, pero me hace pensar cuánta raíz espiritual tiene que haber en mi vida para poder yo probar un crecimiento espiritual. Tiene que haber algo profundo en mi vida, o si no, no se va a manifestar externamente. Estas raíces crecían unos pocos centímetros, topaban con la piedra y por la ausencia de agua y de espacio para crecer, no tenían la fortaleza para soportar el sol y se secaban. Entonces tenemos el tercer tipo de suelo, los espinos. Los espinos son realmente dos tipos de hierbas que están aquí mencionados, son ortigas y cardos. Las ortigas y los cardos ustedes las conocen, aunque no las conocen por nombre, pero los han visto en los terrenos baldíos, porque son de las primeras plantas que crecen en el patio o en otros lugares. Son, no sé si estamos viendo estas fotos aquí. Estos ortigas y estos cardos son perjudiciales para las cosechas. ¿Por qué? Porque las características de estas plantas les explicaría de botánica, pero mis hermanos no creo que tengan el nivel para entenderlo. Entonces mejor así nomás por encimita. Pero lo que he leído es que estas plantas crecen demasiado rápido, y por sus características de crecer demasiado rápido absorben la humedad de la tierra, y al crecer rápido tapan el sol. Entonces o crece la semilla o crece el cardo, y el cardo predomina al estar los dos juntos. Al sembrar las semillas como estas que estamos hablando aquí, algunas semillas caían en la orillita de la parte arada donde estaban estas hierbas. ¿Me explico? El entendimiento lógico sería, bueno, pues arránquenlas, ¿para qué siembran en ellas? No, el asunto es que al esparcir las semillas que se salían del rango caían donde estaban estos espinos, y estas plantas las ahogaban y no les permitían el crecimiento. Voy a poner varios versículos en pantalla con el fin de avanzar rápido en el tiempo, pero qué interesante es que una de las características de la consecuencia del pecado y de la maldición que vino es esto. En Génesis 3:17 leemos que después de haber pecado Adán y Eva, el Señor está hablando con ellos y dice: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Atención con el versículo 18: espinos y cardos te producirá. Entonces esta es parte de la maldición, al cosechar tener este obstáculo y esta, como tipo, simbólicamente hablando, piedra en el zapato de estar peleando con estos espinos y cardos que roban de las cosechas. Y hoy no tengo tiempo de desarrollar esta doctrina nueva que he desarrollado, pero qué interesante que la consecuencia del pecado es: comerás plantas del campo. Yo tengo toda una teoría de por qué debemos de comer carne asada, discada, costillitas en barbecue y todo lo que tenga que ver. Tengo una teoría bíblica para explicar que las ensaladas son la consecuencia del pecado. Ahí está: comerás plantas del campo. Todos los que odian la lechuga, por favor, únanse a esta causa. No me miren así. Caín y Abel, ¿cuál ofrenda fue aceptada? ¿La de carne? ¿Y los vegetales fueron rechazados? Tengo fundamento, pero otro día hablamos de esto. Otro día. Coman ensaladas, niños. Muy bien. La humedad y los nutrientes eran robados por estos cardos. Tenemos la cuarta categoría de tierra, ¿verdad? Las semillas que caen en el área en donde se preparó correctamente, en el lugar correcto. Las semillas se entierran, las aves no las comen. Las semillas tienen la oportunidad de echar raíces porque no hay pedregales más abajo. Las semillas crecen rápidamente o correctamente porque los cardos y los espinos no les están robando. La consecuencia natural es una cosecha abundante. El significado de esta parábola requiere explicación. Jesús está básicamente contando su primer parábola
Y los discípulos recibieron la palabra de Dios bien. Los discípulos con toda la fe de sus corazones lo escuchaban. Los discípulos no eran del tipo de personas que buscaban a Jesús por los milagros que hacía. Los discípulos buscaban a Jesús por la enseñanza que tenía. Los discípulos, Pedro lo dijo textualmente: ¿a dónde iremos que no sea contigo, Jesús? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Los discípulos buscaban a Jesús por lo que las enseñanzas de la palabra de Dios impactaban sus corazones en cuestiones eternas. No buscaban su beneficio, buscaban lo eterno. Y nosotros tenemos que notar algo bien interesante. En pantalla aparece Lucas 8, versículos 9. Entonces leemos aquí, bueno, está en pantalla. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Nosotros ya lo entendemos. Estos fariseos y esta gente religiosa se les estaba ocultando el mensaje. Pero qué revelador es Lucas 8, 9 al 10. Porque nos dictamina la característica principal, o una de las características principales de todo discípulo, que es que tener un interés en la palabra de Dios. El hambre espiritual es la característica que nos muestra quién se está comportando como un discípulo. Y para mí, yo puedo tomar esto como un modelo a seguir. Qué importante es tener hambre de Dios, hambre de la palabra de Dios, interés en conocer la palabra de Dios. Y ese interés nos tiene que llevar a hacer actos. No actos que nos hagan ganar el favor de Dios, sino actos que nos hagan entender la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el interés o el hambre espiritual por la palabra de Dios tiene que llevarnos a abrir espacios en nuestras vidas para leer la palabra de Dios. No me digan que tienen hambre de Dios si ustedes no toman unos minutos al día para meterse en la palabra de Dios. Y los discípulos se separan de entre los demás porque tienen interés en entender estas verdades. Tienen hambre de Dios. Otra parte interesante es que los discípulos, pues bueno, están entendiendo que ahora se va a predicar en parábolas, pero con toda la confianza, porque tenían una relación con Jesús, le preguntaron por el significado de la parábola. Muchos se alejan del Señor y se sienten condenados malamente por haberse alejado y no sienten la confianza de entrar en esa relación con el Señor. Pero la Escritura dice que entremos confiadamente al trono de la gracia. La Escritura nos enseña tantas cosas. Los discípulos entendían esto y le preguntaron. Ojo con lo que voy a decir ahorita, lo mencionamos ahorita en la adoración espontánea. Ellos tenían al alcance a Jesús y ellos le preguntaban a Jesús. Entre paréntesis, nosotros no tenemos a Jesús al alcance físicamente como ellos lo tenían, pero el Señor envió al Espíritu Santo, al Consolador. ¿Y qué es lo que dijo del Espíritu Santo? Que Él nos guiaría a toda verdad, que Él nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. De manera que nosotros, al imitar esta conducta de discípulos, ¿qué hacemos? Abrimos un espacio en nuestras vidas para leer la palabra de Dios con hambre, con interés, con actitud. Y lo que no entendemos, se lo preguntamos. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y entonces tú puedes hacer tan sencillo como esto. Antes de leer tu Biblia: Señor Jesús, muéstrame el significado de este pasaje a través de la revelación del Espíritu Santo. Amén. Haz una oración como esta antes de leer la Biblia. Hazlo cada vez y tú vas a empezar a entrar en otro tipo de dimensiones, porque ¿quién mejor que el autor de la palabra de Dios para explicarnos la palabra de Dios? Entonces, vámonos a la explicación de esta parábola del sembrador. La explicación es tan simple como la propia parábola. Si ustedes van en sus Biblias a Mateo 13, versículo 18, empezamos a leer.
Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye, perdón, me fui muy rápido, están en sus Biblias todos, ¿verdad? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 160 y 30 por uno. ¿Qué significa 160 y 30 por uno? Simple y sencillamente es una multiplicación del fruto más allá de lo que normalmente se espera. Ignoramos hasta dónde va a llegar nuestro crecimiento espiritual cuando nosotros estamos en contacto con la verdadera palabra de Dios. Cuando nosotros queremos entender el significado de esta parábola, tenemos que ir a algunas claves. La primera de ellas, la semilla es la palabra de Dios. La parábola cobra un sentido totalmente entendible cuando asociamos la palabra de Dios con la semilla. Nosotros vemos en la escritura que la palabra de Dios tiene una referencia como semilla en otros muchos pasajes más también, pero la clave es entender que es una semilla. Otra clave es entender que la tierra es el corazón del hombre. La buena tierra es el corazón de los entendidos, de los que quieren ser discípulos. Todas las otras tres categorías de mala tierra son aquellos que no están recibiendo bien la palabra de Dios, que no han sido debidamente preparados ni arados en su corazón a través de la fe. El sembrador es aquel que esparce la palabra de Dios. En este caso era Jesús. Pero qué interesante es que no se da la identidad del sembrador ni se especifica en la persona del sembrador. ¿Qué quiere decir esto? Que no es importante o no es tan importante el sembrador, sino la semilla. Y que lo importante es cómo se recibe la semilla. No importa quién comparta la palabra de Dios. Lo que importa es lo que la palabra de Dios es, y lo que importa es la manera en cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. El sembrador es aquel que proclama la palabra de Dios. Nosotros podemos ser sembradores de muchas formas. Podemos ir a las calles y predicar el evangelio y estamos sembrando la palabra de Dios. Podemos tomar un boleto e invitar al compadre a la cena para papás este 23 de junio, comercial aparte. Y podemos invitarles a que vengan y estamos esparciendo la semilla. Podemos invitarles a una reunión de domingo. Podemos darles un folleto en la calle. Tal vez podemos tener una vida digna conforme al evangelio. Una vida no perfecta como algunos piden de nosotros. Muy bien, nosotros podemos sembrar la palabra de Dios con una vida digna conforme al evangelio. La manera en como nosotros nos proyectamos para con los de afuera predica, aunque nuestra boca no necesariamente predique. Cuando tus vecinos vean la manera en cómo eres con tu esposa y con tus hijos, honrándola, amándola, educando a tus hijos en el temor de Dios, tú estás proclamando la palabra de Dios, tú estás esparciendo la semilla. Pero ¿cuántos han tenido tropiezo en ser cristianos porque ven que el cristiano o el pastor cristiano o el vecino cristiano trata como trapo sucio a su esposa? O la esposa es una chismosa ahí en el vecindario. O los hijos desobedecen a los papás y nunca los disciplinan. Y esto es tropiezo para los de afuera.
La gente ve y dice: no me vengas a hablar de Jesús, no me des tu folleto, mira cómo vives. La causa número 1 de ateísmo en el mundo es el mal testimonio de los cristianos. ¿Sí sabían? Tenemos trabajo que hacer, hay que proclamar la semilla. El mensaje de la parábola tiene que ver con el terreno, y Jesús está mencionando 4 tipos de terrenos distintos. Si la palabra de Dios es la semilla y el terreno es el corazón, entonces Jesús está describiendo 4 diferentes niveles del corazón, 4 diferentes actitudes, 4 diferentes niveles de receptividad de la palabra de Dios. Yo sé que receptividad suena raro, pero es como la habilidad de recibir la palabra de Dios. Lucas 8:15 aparece aquí en pantalla. Dice: mas la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retener, me salta, retener la palabra, no oírla el domingo, irnos al restaurante, comer bien sabroso, ver el juego de deportes y el lunes la vida sigue. Retener la palabra. Perseverancia, continuar a pesar de lo que sea, resalta a mi vista. Y vamos a regresar ahorita a Lucas 8:15. Vámonos al siguiente punto. Entonces tenemos que entender cuál es la respuesta del corazón ante la palabra de Dios, y para eso nosotros tenemos que ver cómo son estos 4 tipos diferentes de corazón de los cuales Jesús está hablando. Les vuelvo a mencionar: la efectividad de la semilla no tiene nada que ver con el sembrador. Tiene que ver con el corazón que la recibe. La lección central de esta parábola está en la respuesta que nosotros tengamos ante la palabra de Dios. Yo agregaría la actitud que nosotros tenemos ante la palabra de Dios y todo lo que tenga que ver con lo que el Señor ha puesto en la iglesia. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo bien interesante de Mical, la esposa de David. Espero que hayan leído este pasaje, pero David, les lo voy a parafrasear bien rápido. David había intentado traer el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. La quería traer a Jerusalén, ¿verdad? El punto central de Israel. Lo había intentado una vez, no lo hizo correctamente. Un hombre cayó ahí muerto por causa del juicio de Dios. David tiene miedo. Naturalmente estaba desconcertado, fue y consultó la palabra de Dios, entendió cómo se debe de tratar la presencia de Dios, hace un segundo intento y está trayendo el arca del pacto a Jerusalén, a la casa de Dios. David está avanzando, está feliz, es un adorador extrovertido, y David probablemente le estorbaba la túnica. Imagínense las túnicas ahí tan pesadas y tan estrafalarias que usaban. Y David se quitó la túnica, ojo con esto, no se desnudó. Sería el equivalente a que nosotros nos quitáramos esta camisa y quedáramos en la playera, en la camisa de tirantes que nosotros usamos debajo. Bueno, los que usan, ¿verdad? Si no, pues cada quien. Pero sería ese equivalente. Probablemente David se quitó los zapatos para danzar más a gusto. Mical lo está viendo y dice la Biblia que lo menospreció en su corazón. Le dio coraje, vergüenza, rechazo la manera en como él estaba adorando a Dios. Ojo cuando tú tengas esa actitud para con otras personas. Cuando David llega ante Mical, Mical automáticamente le da el reclamo natural: cuán honrado ha quedado el rey de Israel, quitándose la ropa como cualquiera, pareces ahí quién sabe qué, y lavacarros y qué. Y David le dice, ¿verdad?, lo que piensa al respecto. No voy a entrar en detalles, pero si ustedes van al final de este pasaje, en pantalla aparece 2 de Samuel 6:23, que es la final de este pasaje. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. La esterilidad espiritual y la esterilidad tal vez física puede estar directamente conectada con la actitud o la aceptación
o el rechazo que nosotros tengamos ante la palabra de Dios y ante Dios. Nadie de nosotros va a dar fruto si no recibe la palabra, si no, como dice ahorita, ¿verdad? O sea, la atesora en su corazón, si no persevera en ella. Entonces, con esto en mente, vamos a entrar al entendimiento de estos 4 terrenos. Vámonos con el primero. El que fue sembrado junto al camino. Ya sabemos que es un terreno duro. Estos son el tipo de personas que reciben la palabra de Dios con incredulidad. Estos corazones no han sido preparados o ablandados con la convicción. Son personas que rechazan automáticamente la palabra de Dios, rebota en sus corazones y naturalmente, como la semilla no se entierra, está libre para que las aves la coman. La incredulidad les ha endurecido el corazón. Probablemente aman demasiado su pecado y no están dispuestos a arrepentirse. Pero Jesús dijo: viene el malo, en otra parte dice las aves, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Lo que fue sembrado en su corazón quiere decir la semilla que cayó ahí. Ojo con esto. Probablemente hay una revelación o un misterio espiritual aquí implícito. La semilla que nosotros metemos en nuestro corazón, que la recibimos y la atesoramos y trabajamos en nuestro interior con ella, es una semilla que está enterrada, la cual una ave o un ladrón no la puede ver y la puede tocar. Todo lo que Dios ponga en tu corazón, el diablo no lo puede robar. Si tú lo sembraste y lo abrazaste en tu corazón, el diablo no lo puede robar. Pero el diablo va a robar de tu vida todo aquello que no esté sembrado correctamente en tu corazón. ¿Cómo es que el malo o el diablo va a arrebatar la palabra de nuestro corazón? Bueno, utiliza las pasiones humanas y carnales. Nos dice lo que nosotros queremos oír. Utiliza el orgullo, utiliza la obstinación, utiliza el prejuicio, utiliza el engaño. ¿Cómo es esto? Como la palabra no entró, ¿qué es lo que pasa en este tipo de personas? Pues que se van pensando, y todos pensamos en lo que se predicó el domingo, todos, y van pensando, ¿y será cierto que el Señor nos va a pedir cuentas un día? ¿Será cierto eso que de Jesús va a venir por los que le siguen? Y pues no entró en el corazón, lo estoy razonando, y luego viene el diablo y dice: ¿qué les crees a esos religiosos si lo que quieren es tu dinero? No es cierto. Ay, ¿cómo va a venir en las alturas? Pues ni que fuera una película de ciencia ficción. No, tú dedícate a lo tuyo, lo importante es trabajar, tu familia necesita tu trabajo. Y en base a lo que hay en tu corazón, el diablo quita ese pensamiento, porque la palabra de Dios produce un pensamiento en nosotros. Quita ese pensamiento y te pone un pensamiento conforme a lo que tu corazón y tu pecado quieren oír. Vámonos al siguiente terreno, el que fue sembrado entre pedregales. Recuerden esta capa rocosa. Bueno, estas son personas que se arrepienten superficialmente. Estas personas las vemos que vienen a la iglesia y vimos ahí que decía la escritura que reciben la palabra con gozo. Estas personas entran rápido a las actividades, quieren ayudar y quieren estar, los vemos gozosos, pero con la misma emoción con la que se involucraron, con esa misma emoción negativa se alejan. Con la rapidez que llegaron es con la rapidez que se van. Se ofenden rápidamente. ¿Por qué? Porque responden emocionalmente ante la palabra de Dios. Y no es un asunto de emociones. Pudiéramos ser mucho más emocionales en esta congregación, no es malo, pero pudiéramos ser más emocionales. Pasen al frente, reciban, ahí está, tómalo. Pero si tú no tienes la fe y la disposición de tomarlo, sales bien emocionado, hasta temblando, ¿verdad? Y como recibiste la palabra de Dios emocionalmente,
la asimilas emocionalmente. ¿Y qué crees? Les tengo noticias. Las emociones suben y bajan. El corazón es traicionero, dice la Escritura. Estas personas probablemente no pueden ir más allá en el mensaje del Evangelio, porque la palabra de Dios llega a un cierto punto en donde empieza a amenazar su comodidad, a amenazar su manera en cómo viven. No están dispuestos a abandonar su comodidad o ir más allá, y hasta cierto punto permiten que la palabra de Dios entre a sus vidas. Estas personas son lo opuesto a las personas que del camino, los del corazón duro. Ellos lo reciben la palabra de Dios con gozo. Juan 8:31 aparece aquí en pantalla. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esta es la razón por la cual Jesús dice en otras partes: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lamentablemente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay los que están superficialmente queriendo entender el Evangelio. Más específicamente, ¿cuántas personas entran al Evangelio y se salen del Evangelio? ¿Por qué? Porque piensan que ir a una iglesia o rendirse a Cristo les va a arreglar su vida. Piensan que ir a la iglesia los va a salvar del divorcio. Piensan que ir a la iglesia les va a salvar de la ruina económica. Y ven el Evangelio como el genio de la lámpara y piensan: no, es que si yo hago esto, me dijeron que mi vida iba a cambiar. Por eso no me gusta nada el Evangelio de convencimiento. Ven a Cristo, acéptalo y tu vida va a cambiar. No es cierto. Bueno, sí va a cambiar, pero no como tú piensas. Y las personas que piensan que el Evangelio va a arreglar su vida encuentran esa capa rocosa. La raíz no penetra más profundamente de esa parte. Este tipo de personas, o si tú estás aquí y tú piensas que tu vida va a ser arreglada si te acercas a Cristo, con todo respeto yo te tengo que decir: tú estás buscando a Buda, al que le sobas la panza y te concede lo que quieres. Cristo, el Señor Jesús, dio su vida y te va a pedir que des la tuya. Jesús se bautizó, fue santo, te va a pedir un compromiso y una santidad. Jesús predicó antes de las parábolas: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El joven rico le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. A Pedro le dijo: suelta las redes y sígueme. El Evangelio no se trata de arreglar los problemas de las personas. El Evangelio se trata de salvar a las personas del infierno. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor por esto. Si en sus Biblias ustedes van a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, vamos a encontrar una descripción bien clara de este tipo de personas en quienes fue sembrada la palabra de Dios entre pedregales. Primera de Juan 2:19. Salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Tercer terreno, tercer corazón: el que fue sembrado entre espinos. Ok, estas personas están demasiado ocupadas, demasiado afanadas por su trabajo, que no solo no tienen tiempo para las cosas de Dios, están tan absorbidos por los asuntos de este mundo. Y similar al oyente superficial, pudiera parecer que ellos responden a la palabra de Dios, ¿verdad? Con positivamente, con aceptación, pero la palabra no permanece en ellos. Estos no son necesariamente un incrédulo, tampoco son una persona superficial.
simple y sencillamente están demasiado enamorados del mundo, demasiados obsesionados con su estándar social o su estándar económico o con los afanes de esta vida. Lucas 16:3, si ustedes regresan ahí en sus Biblias, ahora vamos al Evangelio de Lucas 16:3. Dice la escritura: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Solamente hay un solo lugar en tu corazón para el señorío. Tú lo das voluntariamente, pero solamente alguien gobierna tu vida: o es Jesús o es el mundo. Qué interesante es que Jesús utilizó la comparación con las riquezas. ¿Por qué Jesús no utilizó otro concepto? ¿Por qué Jesús no dijo: no podéis servir a Dios y a la sexualidad? No podéis servir a Dios y a los automóviles, o al rencor, o a la pornografía, o a esto o aquello? ¿Por qué utilizó las riquezas? Por la codicia en el corazón del hombre. Si ustedes estuvieron aquí en la serie de los 10 mandamientos, se dieron cuenta que la codicia es la evidencia de que el pecado gobierna el corazón del hombre y lo domina. Y naturalmente Jesús está poniendo este ejemplo para llevarnos a un entendimiento: o obedeces lo que Jesús dice, o obedeces lo que todo el estándar económico dice. Jesús dice que no acumulemos riquezas. El mundo nos dice que nos compremos el iPhone nuevo. Jesús nos dice que no tengas 2 túnicas. El mundo dice: adquiere propiedades, porque si se viene la devaluación, olvídate, ya tienes ahí opciones. Jesús dice: yo te voy a suplir todo conforme a las riquezas en gloria. El mundo te dice matemáticamente: si tú diezmas y ofrendas, 90% te queda, 80% te queda. Matemáticamente tú no vas a poder vivir con el 80% de tu salario. Y entonces te encuentras, o se encuentran en a quien obedecen. A uno de los dos señores el humano obedece. Los placeres de este mundo son esos espinos. Absorben lo que la palabra de Dios hace, hacen una sombra en lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Los nutrientes de tu vida se van a ir o al Señor o al afán de este mundo. No hay dos opciones. Primera Juan 2:15 nos dice que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y yo quiero que entendamos algo: los placeres de este mundo no son malos. El dinero no es malo. Es el amor al dinero lo que es malo. Los placeres no son malos. Ojo con esto: el placer sexual, lo tomo como ejemplo, no es malo. Dios lo diseñó para que disfrutáramos. El asunto es que el Señor diseñó el matrimonio para el placer sexual. Dios no diseñó el placer sexual para el matrimonio. ¿Me explico? A veces nosotros, en nuestro deseo, queremos tener el placer sexual fuera de lo que Dios nos dice, sino conforme al mundo lo dice. Todo el mundo lo hace. Si Dios te puso el deseo sexual, estoy en esta categoría, pues hazlo. Y realmente, con todo respeto y con toda madurez lo digo, la sexualidad se disfruta tanto, pero en la manera en la que Dios la diseñó. Por lo tanto, los placeres no son malos. Les tengo noticias: Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que disfrutes, que seas completo en Él. El asunto es cómo lo vamos a hacer. Se acerca un joven rico a Jesús y le dice: maestro, así con su voz va a hacer postura, imitación de joven rico, así como: ¿qué debo hacer para heredar vida eterna? Jesús le dice: sigue los mandamientos. Oh, maestro, todo esto he guardado desde mi juventud.
Y estoy parafraseando la versión chocarrera. Y Jesús le dice: ah, sí, muy papas fritas. ¿Has guardado todos los mandamientos? Entonces no hay codicia en tu corazón, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y sígueme. Jesús le está diciendo: si yo soy tu Señor, vende todo lo que tienes y sígueme. El real Señor y amo y dueño de este joven rico probablemente le dijo: ¿ves? Te lo dije, esos cristianos nomás quieren tu dinero. Vete, ¿qué estás haciendo con estos? La escritura dice que el joven rico se fue entristecido. Yo les tengo una pregunta que va a requerir todo su poderío espiritual. ¿Quién era el Señor en el corazón de este joven rico? ¿Jesús o las riquezas? Están en otro nivel, mis hermanos, no, ustedes están despegando. ¿A quién le vamos a hacer caso? Y esa es la manera en como nosotros recibimos la palabra de Dios, o algunos la reciben. Número 4, cuarto corazón: el que fue sembrado en buena tierra. Son aquellos que oyen la palabra de Dios y responden favorablemente. Ojo con esto. Este tipo de personas no son Peter Pan. Todos oímos la palabra de Dios y nos produce convicción de pecado. Todos nos vamos a veces luchando en nuestro interior en algún momento, porque el Señor está poniendo en nuestros corazones el arrepentimiento. Arréglate con tu hermano, no estés enojado con él. Arréglate con esto, haz esto correcto, paga tu deuda, trata bien a tu esposa, no hagas esto, deja de ver pornografía. Todos nos sentimos en esa lucha, a todos nos duele, a todos nos cuesta. Esto no es tampoco color de rosa. Sin embargo, la diferencia es que se responde favorablemente a la palabra de Dios. La señal de una fe auténtica es la perseverancia. Si me permiten regresar a Juan 8:31, que está aquí. Bueno, no sé si está en pantalla, pero lo podemos ver ahí en sus Biblias. ¿Sí está? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer. Te ofenden en una iglesia y te alejas del evangelio. No eres verdaderamente un discípulo. El discípulo entiende que las ofensas son parte de. Te das cuenta que los líderes son imperfectos. No eres verdaderamente un discípulo. Los discípulos entienden que hay imperfección y siguen adelante. La perseverancia es la señal y la confirmación de que una persona está recibiendo la palabra de Dios en su corazón. Les voy a dejar tarea. En casa, ya cuando estén ya tranquilos hoy en la noche, besen a su esposa. No es cierto, eso no. Vayan al capítulo 15 del Evangelio de Juan. En la noche, hermanos, todos se agachan. En la noche es tarea. Y léanlo con calma. Agarren una pluma, un papel, una servilleta y cuenten y escriban las veces que la palabra permanecer o prevalecer aparecen en este capítulo. Jesús está hablando de que Él es la vid y ellos los pámpanos. Y Jesús está citando permanecer, prevalecer, permanecer, perseverancia, perseverancia, perseverancia. Yo conté cerca de 8 o 9 veces en este capítulo de las cuales Jesús está hablando que el que permanece en Él es verdaderamente su discípulo. No podemos un ratito y luego irnos y me ofendo y ay no. Perseverar, continúa. ¿Quién te salvó? ¿A quién le debes la salvación? No se la debes a tu líder de reunión, no se la debes a tu pastor, se la debes a Cristo. ¿A quién sirves? No sirves al capitán de Ujieres, sirves a Cristo. ¿A quién vas a glorificar con tu corazón? A Cristo. Esta parábola, ya como conclusión, es un recordatorio de una verdad muy interesante. Los resultados al momento de proclamar la palabra de Dios pueden variar. Nosotros
somos llamados a predicar el evangelio, repartir la semilla. La semilla que cae en buena tierra son los que creen. Y los que creen deben de ser tomados en discipulado para permanecer. ¿Estamos claros en esto? Esta parábola es un recordatorio que el resultado de proclamar la palabra de Dios puede variar, porque no depende del sembrador, no depende de la semilla, depende de la persona que recibe la palabra de Dios. El éxito o el fracaso de la palabra de Dios o de la proclamación del evangelio no tiene nada que ver con todas las cosas que probablemente hemos querido hacer en el pasado. Déjenme les explico. El éxito o el fracaso de la palabra de Dios no tiene que ver entre si rompiste las maldiciones o no las rompiste. Rompe todas las maldiciones. Rompe la maldición del que nunca te tropezarás. Rompe la maldición de la ponchada. Rompe la maldición de esto. Rompe todas las maldiciones. Rompe todas las maldiciones que quieras, pero si la semilla cae donde hay espinos, donde hay pedregales, donde hay un terreno duro, aunque tengas un libro completo de maldiciones, de cómo romper maldiciones, no va a pasar nada. ¿Cuántos ejemplos en la escritura y en el cuerpo de Cristo tenemos de personas que nunca rompieron una maldición y tuvieron una revelación del evangelio? Algunos piensan también que el éxito o el fracaso de la palabra de Dios está entre si atamos o no al hombre fuerte. Ata al hombre fuerte. Ya lo até en mi familia, ya lo até. Lo até de manos, le tapé las orejas, le tapé la boca, lo até con cordones de plata en los pies, en el otro, lo rasuré en el nombre. Ata al hombre fuerte y rasúlalo si quieres. Pero si la semilla cae en un corazón con pedregales o con espinos o endurecido, aunque hayas atado y rasurado al hombre fuerte, ¿pueden notar el sarcasmo en mi voz? Porque no es algo que nosotros hacemos, mis hermanos, es algo que Jesús hizo en la cruz y en el desierto y en Getsemaní, atar al dueño de este mundo que era Satanás. Y una vez que lo ató, Jesús fue capaz de condenar el pecado en la cruz y resucitar sin relación al pecado. Y en esa autoridad nosotros recibimos el beneficio. No somos llamados a atar a ningún hombre fuerte. El éxito o fracaso de la palabra de Dios no tiene que ver con el trasfondo de las personas. A la hora que salimos a evangelizar, o a los viejitos son a los que primero les predicamos, ¿no? Pensamos que son los más blanditos. Y ves un satanista y no, ¿cómo crees que lo va a predicar? No. Un ateo, no, menos. El éxito o fracaso en la proclamación del evangelio no tiene nada que ver con el trasfondo de las personas. En el cuerpo de Cristo hay testimonios de ex satanistas, ex hechiceros, ex pedófilos, ex violadores, ex asesinos, ex todo. ¿Por qué? Porque tal vez un satanista escucha la palabra de Dios y la semilla entra y empieza la convicción y empieza a entrar tan profundamente que, a pesar de ser satanista, entre comillas, la palabra produce al 100, al 60 y al 30 por uno en la vida de esta persona. Les tengo más noticias. Van a decir, ya no voy a venir a estas de las parábolas. Todos los que no son de Cristo son satanistas. ¿Sí sabían? Ay, ¿cómo dices eso? Pues no tienes un pentagrama ni haces cosas así, pero eres hijo de tu padre el diablo. ¿Me explico? No eres un hijo de Dios, entonces eres un hijo del diablo. O haces la voluntad de Dios o haces la voluntad del diablo. Escuchas la palabra de Dios, produce arrepentimiento para salvación, o tú te alejas porque los cardos te roban de la palabra de Dios, porque la piedra no dejó crecer tu raíz. La efectividad del evangelio no tiene que ver con costumbres religiosas cristianas raras, no tiene que ver con el trasfondo de las personas, tiene que ver con la manera en cómo nosotros recibimos la palabra de Dios. Si somos fieles a esta tarea, mis hermanos, algunas semillas de las que nosotros vamos a esparcir van a caer en buena tierra y van a dar un fruto abundante. Y antes de irnos a casa, tú tienes que considerar esto en tu corazón
y medir si tu corazón es realmente buena tierra. Medir si realmente tú estás permitiendo que la palabra de Dios penetre hasta lo profundo. Medir qué tan profunda es la raíz en tu vida, y así será el crecimiento espiritual. Considerar qué es lo que tú tienes que hacer para prevalecer. Para prevalecer. Cualquiera se emociona, pero no cualquiera prevalece. ¿Quieres cerrar tus ojos un instante conmigo?